Hare Krishna. Ahí lo pongo como... Ya estamos en el Face. ¿Qué? Haribol, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare te Krishna, escucha. Hare Krishna, reverencia. Baladeva. Reverencia. Hare Krishna, mi reverencia, toda la gloria a la Prabhupada. Buenas noches, ¿cómo están? Hare Krishna Prabhupada. Haribol. Haribol, Baladeva. Tanto tiempo sin vernos. Tanto tiempo. La última vez que nos vimos fue en el hospital. Cierto, ¿se acuerda cuando me llevó el libro? Así. Sí, así es. La verdad. Bueno, ahí lo dejo con Denupal. Bueno, entonces, Hare Krishna, buenas noches a todos. Hoy estamos con el programa, con un invitado especial, un hermano espiritual, Baladeva Das. Mi nombre es Denupal Das y junto a Kendra tenemos esta plataforma Zoom. Ambos somos discípulos de su santidad Bhaktibhushan Swami Maharaj. Entonces, hoy tenemos una hermosa charla de Baladeva Das con un título muy importante, algo que está sucediendo en todos lados, que nadie puede decir que no sucede, pero ¿qué se puede hacer en esos tiempos? Entonces, no tengo nada más que decir. Muchas gracias, Baladeva, por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a escuchar. Hare Krishna, gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Haribol. ¿La clase queda grabada en algún lado? Sí, queda en el Facebook. Ah, en Facebook. Ok. Aparte. Bueno, entonces, buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase. Esperemos que realmente, como dijiste vos, sea relevante lo que vamos a decir. Y bueno, bienvenidos a los que están aquí en directo y bienvenidos a los que van a ver la clase en diferido. Cualquier comentario que haya al final de la clase pueden dejar las preguntas en el chat de Facebook y bueno, y veremos de a poco de ir respondiendo. Así que bueno, para empezar vamos a cantar un poco. Por favor. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vastari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya
Prabhupada, Shila Prabhupada, Jai Jai Gurudev, 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 Jai Jai Gurudev, Jai Nitai Go Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Go Premanande, Hari Bol. Bueno, Hare Krishna, entonces he preparado algunas diapositivas, algunos textos de Srila Prabhupada, algunas reflexiones sobre este vivir en tiempos de pandemia. Tal vez alguna vez pensamos que cosas como estas nunca iban a suceder, pero a veces me pongo a pensar en que no hace mucho tiempo, ¿no? Algunas personas tampoco pensaban que iba a haber guerra mundial, y no hace tanto de eso, ¿no? Apenas en el año 44, si mal no recuerdo, fue la Segunda Guerra Mundial. Y después de esa guerra, todas las guerras calientes y frías, como dice Srila Prabhupada, que han estado ahí. Las guerras entre Gaza y ahí en la Franja de Gaza, donde siempre están mal que mal, cada un par de años nos recuerdan acerca de la guerra, y a veces pensamos que eso es lejano, entonces no nos preocupa, ¿no? Porque decimos, bueno, están matando gente, están tirando bombas, misiles, pero está tan lejos de acá que no me preocupa, no me hace sentir miedo. También tuvimos la experiencia, muchos de nosotros, de la Guerra de las Malvinas, ¿no? Yo era chico, y sin embargo también era una guerra que estábamos viviendo en este país, pero era lejana. Y a veces inclusive hay gente que está en la playa, ¿no? Disfrutando de un hermoso día de sol, y de repente viene un tsunami, y el mar se los devora a todos. Y de alguna otra manera esas son las calamidades del mundo material que a veces pensamos que nunca van a suceder. Sin embargo suceden. Y bueno, y ahora estamos nosotros siendo parte de esta historia, que es la historia común del mundo material, en el que se está manifestando este tipo de situación que tiene tan perturbado a todo el mundo y tan atemorizado a todo el mundo, ¿no? Así que creo que la reflexión principal con respecto a todo esto que estamos viviendo es el miedo. El miedo que de alguna u otra manera todos tienen, algunos más, otros menos, pero de alguna u otra manera todos vivenciamos, ¿no? Un poco de este temor colectivo que se ha manifestado a causa de esta amenaza, ¿no? Y bueno, encontré algo, me pareció algo relevante con respecto a esta situación, y Prabhupada, como para acompañar, ¿no? con el flyer de la clase, que dice qué hacer en tiempos difíciles, como los que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué hacer en tiempos difíciles como los que estamos viviendo? Y Prabhupada dice en este significado, que disculpen que no cometí el error de no citar el verso y el texto, pero Prabhupada dice lo siguiente: no estamos interesados en criticar, pero los signos de Kali Yuga son muy fuertes y se volverán más fuertes aún. La duración de Kali Yuga es de 432.000 años, y aunque solo han pasado 5.000, ya observamos muchísimas dificultades, y cuanto más avancemos en este Kali Yuga, más difíciles serán los tiempos. El mejor camino, en consecuencia, consiste en completar nuestro cultivo de conciencia de Krishna y regresar al hogar de vuelta a Dios. Eso nos salvará. De lo contrario, si regresamos de nuevo a tener otra vida en Kali Yuga, habremos de encontrar días difíciles en el futuro y tendremos que sufrir cada vez más. Prabhupada siempre hacía mucho hincapié en el hecho de que en este mundo material, la cualidad natural de este mundo material es el sufrimiento. Y que el hombre que, como dice Prabhupada también, de escaso acopio de conocimiento, ¿no? O sea, que no tiene su inteligencia muy alimentada con conocimiento tanto teórico como realizado, jnana, vijnana, decía Prabhupada, en realidad una persona que es carente o tiene un escaso acopio de conocimiento
no puede entender este principio y se dedica arduamente a tratar de crear situaciones que mejoren esos problemas que son los problemas de la vida. Y Prabhupada también explicaba que es como poner un parche sobre otro, ¿no? Y tratar de resolver una situación con algo que crea el hombre, pero que a la vez eso que creó genera otro problema, ¿no? Y así uno trata de, ¿no?, de resolver ese problema y ese otro problema que se genera a partir de esta solución, y que por nuestro condicionamiento y por la naturaleza del mundo material, cualquier solución que nosotros queramos hacer va a ser consecuencia de algo nuevo a solucionar. Así que me acuerdo que había un sketch que los devotos hicieron hace muchos años para una fiesta, si mal no recuerdo, de Ramachandra, acá en Mendoza, y era un devoto hacía de un yogi, ¿no? Un yogi que estaba completamente desapegado, no tenía ninguna necesidad de nada, ¿no? Vivía en el medio del bosque, meditando, tratando de hacer su meditación en Dios o en el Brahman, no sé, no me acuerdo si era un yogi personalista o impersonalista. Entonces de repente él se apegaba a algo, ¿no? Decía, bueno, venía creo que así como parecido a Yadavarata o Bharata Maharaj, que se apegó a un ciervo, se apegaba al ciervo, ¿no? Y después del ciervo necesitaba comida, para darle comida, entonces tenía que conseguir comida, y para conseguir comida tenía que trabajar, y cuando empezó a trabajar necesitaba un lugar donde hacer su trabajo, por lo tanto tenía que conseguir un techo donde tener su trabajo, y para conseguir el techo necesitaba comprar los materiales, y para hacerse el techo, y esa vida la llevó a tener que relacionarse con las personas, las cuales terminó al final relacionándose en forma amorosa con una mujer que le dio hijos, y a esos hijos les tuvo que dar una casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna otra manera, la naturaleza de este mundo no solamente es que no podemos solucionar con nuestras limitadas energías, esta energía divina, ¿no?, de Krishna, sino que también tiene la tendencia a enredarnos, ¿no? Esa es la naturaleza de este mundo condicionado. Por lo tanto, ningún esfuerzo que hagamos, o por decirlo, cualquier esfuerzo que hagamos por resolver los problemas de la vida, nunca van a tener una solución real. Primero, porque somos limitados. Y segundo, porque es la naturaleza de este mundo material. Y entonces tenemos que meditar a su vez en por qué esa es la naturaleza de este mundo material, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir ahora también un texto que elegí para leer, que me pareció relevante para el tema de la clase. Hay un ruido a campana de fondo, no sé si alguien está haciendo puya. Bienvenido sea. Pero quiero compartir, ahí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Este verso del Srimad Bhagavatam, en el que Prabhupada hace unas declaraciones bastante interesantes y relevantes para el contexto en el que estamos discutiendo hoy día. Y dice lo siguiente: Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam 2.1.4, Dehapatya Kalata Drishu Atma Sangyeshu Atachu Api Tesham Pramato Nidhanam Pashyannapi na Pashyati, donde el palabra por palabra dice Deha, el cuerpo, Apatya, hijos, Kalatra, esposa, Adishu, y en todo lo relacionado con ellos, Atma, propio, Sanyeshu, soldados combatientes, Asatsu, falibles, Api, a pesar de, Tesham, de todos ellos, Pramata, demasiado apegado, Nidhanam, destrucción, Pasham, habiendo sido experimentado, Api, aunque, Na, no, Pashyati, lo ve. Traducción: las personas desprovistas de Atma Tattva no examinan los problemas de la vida por estar demasiado apegadas a los soldados falibles, tales como el cuerpo, los hijos,
y la esposa. Aunque ellas tienen suficiente experiencia, no ven su inevitable destrucción. Este es un verso que se puede entender, hay una, en el Bhakti Shastri o en el estudio Shastrico, uno de los principios es integridad académica. Eso significa que uno tiene que explicar el verso de acuerdo al entendimiento correcto, y a veces este verso, por ejemplo, puede carecer de autoridad académica y utilizarse de una manera inapropiada, y hacer una explicación que no es la correcta. Entonces, vamos a silenciar a Govinda Damodar, que abrió la puerta de bruja. Gracias. Haribol, sorry. Se sintió una especie de pánico, pero viene acorde a la clase porque estamos hablando un poco del miedo, así que vino bien el sonido. Perdón, Ok, entonces, el significado de Srila Prabhupada dice lo siguiente. Este mundo material se denomina el mundo de la muerte, o Mrityu Loka, ¿no? O Martya Loka, esa es la palabra. Cada ser viviente está luchando por la existencia, desde Brahma, cuya vida tiene una duración de unos miles de millones de años, hasta los gérmenes que viven únicamente unos segundos. En consecuencia, esta vida es una especie de pelea con la naturaleza material, la cual impone la muerte a todos. En la forma de vida humana, el ser viviente es lo suficientemente apto como para llegar a comprender esta gran lucha por la existencia. Pero por estar demasiado pegado a los miembros de la familia, a la sociedad, al país, etc., quiere derrotar a la invencible naturaleza material con la ayuda de la fuerza física, los hijos, la esposa, los parientes, etc. Aunque él tiene suficiente experiencia en el asunto en virtud de su experiencia pasada y de los ejemplos anteriores de sus predecesores fallecidos, no obstante, no ve que los supuestos soldados combatientes, tales como los hijos, los parientes, los miembros de la sociedad y los compatriotas, son todos falibles en la gran lucha. Uno debe examinar el hecho de que su padre o el padre de su padre ya murió, y que por lo tanto es seguro que uno también morirá. Y de igual modo, sus hijos, que son los futuros padres de otros hijos, también morirán a su debido tiempo. Nadie sobrevivirá en esta lucha con la naturaleza material. La historia de la sociedad humana lo demuestra sin lugar a dudas, mas aún así, la gente necia todavía sugiere que en un futuro serán capaces de vivir perpetuamente con la ayuda de la ciencia material. Este escaso acopio de conocimiento que exhibe la sociedad humana es ciertamente desencaminador. Y todo ello se debe a que se ignora la constitución del alma viviente. Este mundo material existe solo como un sueño debido a nuestro apego por él. Por lo demás, el alma viviente siempre es diferente de la naturaleza material. El gran océano de la naturaleza material nos sacude con las olas del tiempo, y las supuestas condiciones de vida son algo así como burbujas de espuma que aparecen ante nosotros en forma del ser físico. La esposa, los hijos, la sociedad, los compatriotas, etc. Debido a la falta de conocimiento acerca del ser, nos volvemos víctimas de la fuerza de la ignorancia, arruinando así la valiosa energía de la vida humana en una vana búsqueda de condiciones de vida permanentes, que son imposibles de obtener en este mundo material. Nuestros amigos, parientes y supuesta esposa e hijos no solo son falibles, sino que además están engañados por el encanto externo de la existencia material. Por consiguiente, ellos no pueden salvarnos, mas aún así creemos que estamos seguros dentro de la órbita de la familia, la sociedad o el país. Todo el adelanto materialista de la civilización humana es como la decoración de un cadáver. Todo el mundo es un cadáver que está alentando únicamente por unos cuantos días, aleteando únicamente por unos cuantos días. Y no obstante, toda la energía de la vida humana se está desperdiciando en el adorno de ese cadáver. Sukadeva Goswami está señalando el deber del ser humano después de mostrar la verdadera posición de las actividades humanas confundidas. Las personas que están desprovistas del conocimiento acerca del Atma Tattva están desencaminadas, pero aquellos que son devotos del Señor y que tienen una comprensión perfecta del conocimiento trascendental no se confunden. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhute Srimate
Namaste Saraswati Devi. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhaktavrinda. Así que bueno, acá tenemos un significado de Srila Prabhupada muy interesante, muy, podríamos decir, acorde a la ocasión. Y para dejar bien claro este asunto de que Prabhupada señala a los soldados falibles como la esposa, los hijos, los parientes, ¿no? Debemos dejar en claro que cuando Prabhupada se refiere a la enfermedad de la piel o a la enfermedad familiar, ¿no? Se refiere a que al apego material con respecto a esas situaciones, ¿no? Prabhupada explicaba que la diferencia entre un grijasta y un grijamedi es que un grijasta, obviamente, es aquella persona que lleva a cabo de su vida y su grija, su familia, un elemento de servicio a Krishna. Mientras que el grijamedi está pegado solamente a la complacencia sensual que esas relaciones proveen en el mundo material. Por lo tanto, se explica que todos esos no solamente son soldados falibles. ¿Por qué Prabhupada dice que son soldados falibles? Porque precisamente nosotros, digamos, nuestra situación ideal como disfrutadores en el mundo material sería prolongar la vida de toda nuestra familia, ¿no? Permanecer siempre jóvenes, permanecer siempre sanos, ¿no? De manera de nunca morir. Y cuando nosotros ahora en estos casos se manifiesta este asunto de la pandemia, en realidad es como una misericordia especial que nos está diciendo, no se olviden de esto, no se olviden que nadie la tiene ganada, ¿no? Como dice la chacarera esa, la vida me han prestado y tengo que devolverla, cuando el Creador me llame para la entrega. Entonces, de alguna otra manera, cuando vivimos así en tiempos de pandemia, en tiempos de catástrofes naturales, podemos entender, ¿no? Que hay un llamado de atención. O sea, nosotros naturalmente tendemos a pensar, nos gustaría que no existiera el sufrimiento, no existiera la muerte, no existiera las enfermedades ni la vejez, ¿no? Que básicamente la vejez es un síntoma o un síntoma de que tenemos que morir, ¿no? No queremos que nada de eso suceda, porque naturalmente somos Satchitananda, ¿no? Somos pleno de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Nuestra forma espiritual también es Nitya Yauvana, ¿no? Siempre joven, nunca envejece. Por lo tanto, cuando este tipo de situaciones aparecen, es un llamamiento, ¿no? Es un llamamiento a nuestra naturaleza material, ¿no? A que en realidad tomemos conciencia de que esto va a suceder. Y entonces, ante esa situación se manifiestan dos cosas: o nos enloquecemos, ¿no? De pánico, caemos en pánico total, o realmente, por la misericordia de un maestro espiritual, o de alguna otra manera nos acercamos a alguien que nos explique por qué esto sucede, qué tengo que hacer. Como dijo Maharaj Yudhishthira, ¿cuál es el deber de un hombre que está a punto de morir? Esa es la pregunta que dispara el Srimad Bhagavatam, ¿no? El Srimad Bhagavatam empieza con esta pregunta. El emperador Parikshit le pregunta a Sukadeva Goswami, ¿cuál es el deber de un hombre que está a punto de morir? Y cuando estas cosas suceden, todos, de alguna u otra manera, estamos en la posición del rey Parikshit. Tomamos conciencia de que tenemos que saber cuál es el deber de un hombre a punto de morir. Yo recuerdo cuando estaba en el hospital, ¿no? Cuando estuve en el hospital hace muchos años atrás por la amputación de mi pierna, y que estuve en terapia intensiva a punto de morir. Había muchas personas en ese lugar en una situación similar, y todas ellas eran devotas de Dios. O sea, de una u otra manera todas se habían vuelto muy devotas de Dios, ¿no? No importa la religión que fuera. De hecho, recuerdo que mi compañero de habitación, antes de entrar a terapia intensiva, antes que yo entrara a terapia intensiva, era un chico que estaba desahuciado de una enfermedad terminal, pero él no sabía. Un chico muy joven, apenas 19, 20 años. Y yo recuerdo que al hospital venían muchísimas personas a predicar de distintas religiones, ¿no? Evangelistas, testigos de Jehová, mormones, católicos, monjas, ¿no? Y todos entraban y él a todos les daba la bienvenida.
Entonces venía el evangelista y le decía, bueno, tenés que rezarle a Jesús de esta manera, y él agarraba y rezaba con mucho fervor, y venía otro y le decía, no, ahora tenés que rezar de esta otra manera, y él rezaba, ¿no? Y entonces venía por decirlo, alguna fanático religioso y le decía, no, lo que pasa es que tenés que dejar de lado todas las otras cosas que te dijeron que hicieras, los otros religiosos que vinieran, y tan solo tenés que entregarte a, no sé, a la palabra del Señor, o Jesús, o quien sea. Y él agarraba y decía, y entonces la mujer le preguntaba, ¿renuncias a todos los demás? Porque para ellos obviamente todo era demoníaco, excepto lo de ellos. Entonces el chico decía, sí, sí, renuncio. Y se rendía a hacer lo que él decía. Entonces básicamente lo que vemos es que cuando llegan esos momentos de incertidumbre, de reflexión profunda, todos de una u otra manera nos rendimos a la voluntad suprema. Cuando llega una situación como esta, todos nos damos cuenta de que somos insignificantes, que somos muy limitados, y que necesitamos de una u otra manera reconocer, ¿no?, esa excelencia o esa supremacía de alguien que es el controlador supremo. Automáticamente, aunque en un estado reverencial o de temor reverencial, nos volvemos devotos. Automáticamente nuestro corazón se rinde, ¿no?, a esto que estamos viviendo. Entonces, ese tipo de situaciones no solamente existen en el mundo material porque es la naturaleza del mundo material, sino que obviamente tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? El que recordemos que este lugar no es el lugar que nos pertenece. Nosotros queremos estar en un lugar donde la vida sea eterna, donde nunca envejezcamos, donde nunca nos enfermemos, ¿eh? Obviamente donde vivamos eternamente, pero cuando estamos presentes en este lugar y este tipo de cosas se manifiestan, lo que hace es que la ilusión de una manera u otra se despeja por unos instantes y caemos en la cuenta de que, sí, este lugar no es el lugar que yo quiero vivir, no es el lugar que quiero estar, no me gusta este lugar. Este lugar que está manifestando todas estas cosas no es natural para mí. ¿Por qué? Porque yo quiero ser siempre joven, porque yo siempre quiero vivir eternamente. Entonces, de alguna otra manera, lo que nos está diciendo Krishna, a través de la misericordiosa manifestación del mundo material, es que tarde o temprano tenemos que rendirnos y actuar acorde a sus enseñanzas para volver de vuelta a ese lugar del que somos. Si fuera natural vivir, morir, si fuera natural envejecer, si fuera natural sufrir, sería normal estar acá. No tendríamos ninguna necesidad de dejar de sufrir, de dejar de morir o de envejecer. Sin embargo, todas esas cosas nos están hablando de que esa no es nuestra naturaleza, que nuestra naturaleza es precisamente todo lo contrario. Recuerdo que una vez en una clase hace muchos años le pregunté a Sila Abrabaju, Maharaj, ¿por qué existía la noche? Era en esas épocas en las que uno todavía tiene algún vuelo místico, ¿no?, que trae de antes de la conciencia de Krishna. Y él me dijo, y la noche existe para recordarnos, ¿no?, para recordarnos. Cuando uno, por ejemplo, se acuesta a dormir, a la noche empieza a recordar, empieza a pensar qué hizo durante el día, ¿no? Y la noche es un estado de reflexión que nos pone a nosotros en esta situación, como la que estamos ahora viviendo en tiempos de pandemia. Nos hace pensar en que queremos que siempre sea de día. Ese es el propósito de la noche. Por supuesto que si la Abrabaju dio toda una clase de eso, y yo estoy tratando de hacer un resumen escueto de la profundidad que él le dio a esa pregunta. Pero básicamente ese es el principio de la misericordia del sufrimiento en este mundo material. En un sentido también como devotos debemos estar agradecidos de la misericordia de coronavirus. Porque eso no solamente nos hace volver a nosotros más conscientes de nuestra propia vida espiritual, sino también nos está dando una oportunidad para dar ese mensaje, ¿no?, a la gente en general. Entonces, esas más o menos son, digamos, las reflexiones profundas que hemos tenido o que estamos teniendo en estas épocas de pandemia, ¿verdad? Y a propósito de eso también, busqué algunas citas de Srila Prabhupada relevantes al caso,
que hablan precisamente de este tipo de cosas. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta con respecto a esto que acabamos de decir. Bueno. Sí, de Nopal. Abrió el micrófono. Sí. No. Cuando estábamos con el Kendra, que estábamos pensando qué título, ¿no? Se nos vino de la charla que teníamos entre los dos, se nos vino este título. Entonces yo el otro día fui al médico, ¿no? Entonces teníamos que hacer cola, esperar afuera, porque había mucha gente. Bueno, entonces me puse a leer yo afuera, mientras mi señora Concunti estaba adentro esperando. Sale una persona y estaba muy acelerada. Entonces empezaba a decirme, no puede ser, son muchas personas, esto no está bien. Entonces yo lo escuchaba y le digo yo, ¿por qué? Le digo, porque son muchas personas. Y empezó a contar a todas las personas que estaban ahí, son más de 10. Y esto es un lugar, las ventanas están así. Empezó a hablar. Le digo yo, ¿y usted para qué viene al médico? Le digo. Y entonces el hombre me dice, vengo porque me tengo que hacer un chequeo. ¿Y usted se siente bien? Sí, pero hace mucho que no. Hace poco murió un amigo. No sé si lo conocés, me dice, y me dio el apellido. Y cuando yo le digo, sí, creo que sí, que lo conozco, le digo yo. Era joven, me dice, tenía 60 años y el hombre tenía más o menos, estaba en eso. Y yo le vi esa cara de la que estás mostrando, exactamente esa. Estaba enigmático y siempre estaba buscando que alguien le diera la razón de las cosas, pero a la vez tenía que entrar, me dice, yo ya me voy. Y le digo, espere, le decía yo, espere, y yo seguía leyendo, ¿no? Y lo dejaba, y al final entró igual, porque en esos minutos pasaron muchas personas esperando entrar y salir, y el hombre estaba así para todos lados, con una ansiedad muy fuerte, pero al final tenía ese deseo de saber si él no tenía COVID, si estaba bien, si el corazón le estaba bien, por todas las cosas que normalmente uno va al médico cuando hace mucho que no va. Saber si está bien del corazón, de la presión, si tiene diabetes, si no tiene esto, si no tiene lo otro. Pero entonces yo cuando vos ahora mostraste esta reflexión de que tenemos que darnos cuenta de que recordar, creo que a muchos les toma el pánico de morir y personas que no han hecho vida espiritual se sienten con esta cara así, angustiada. Y la vemos mucho, todos los días la vemos. Si alguno quiere caminar o dar vuelta, ve que las caras de las personas están como desencontradas, se encuentran con que hay un muerto más cerca de lo que ellos pensaban. Sí, Esa así reflexión. es. Sí, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. O sea, una cosa es que aprendemos que somos muy chicos, somos infinitesimales, o sea, somos insignificantes en un sentido, ¿no? Claro, nuestra sensación o nuestra naturaleza es Satchitananda, somos eternos, estamos plenos de conocimiento, pero en esta situación condicionada, naturalmente tendemos a pensar bajo el influjo de la ilusión, y ahí nos damos cuenta que de esta perspectiva somos muy insignificantes, ¿no? Imagínense tan insignificantes que apenas un microbio, que ni siquiera podemos verlo a vista directa, está causando estragos en toda la humanidad. Inclusive no hace distinción entre rico y pobre, entre gente avanzada espiritualmente o no, entre vegetarianos, carnívoros, entre, no sé, musulmanes y cristianos, entre comunistas y no sé, y derechistas. No hace diferencia, ¿no? Ahí el microbio está atacando sin causa, sin una discriminación real. No conocemos cuáles son las causas de por qué mueren los que mueren cuando con este microbio los ataca, ¿no? Este virus, ¿no? Algunos dicen, no, es que tenía enfermedad de base, pero ahora estamos viendo que hay mucha gente que no tenía enfermedad de base, ¿no? Personas jóvenes, sanas, sin ningún síntoma, sin embargo murieron, ¿no? Entonces, de alguna otra manera también eso, en un sentido, nos hace entender
que ante semejante catástrofe, proveniendo de un virus, de un bichito insignificante, somos falibles. ¿No? Somos falibles. Y también nos da a entender que en un sentido somos todos iguales ante la muerte, ¿no? Krishna está manifestándose en la forma de la muerte y no hace distinción cuando a todos nos toca el momento, ¿no? Son, digamos, algunas de las lecciones que de una u otra manera aprendemos en el Bhagavad Gita, pero estamos aprendiendo también en forma directa ahora, ¿no? Estamos, ¿no? Esta otra cosa de que somos de un lugar donde el miedo no existe, ¿no? ¿Me gusta tener miedo? No, la verdad que no me gusta tener miedo. Y el miedo, ¿por qué? Porque el miedo es antinatural, no debería tener miedo, ¿no? Así como el miedo es una energía propia de este lugar material, ya que en el mundo espiritual el miedo no existe, igual la fe, ¿no? No hace falta tener fe para creer en Dios cuando estás en el mundo espiritual y estás cara a cara con Él. Así que el miedo es una situación antinatural para el alma, y la fe también, pero es necesaria en este mundo material para que nos despertemos, ¿no?, a la conciencia trascendental. Entonces, me pareció oportuno indagar un poquito más acerca del miedo. Busqué algunas diapositivas que fueran relevantes, y acá hay algunas cosas que Prabhupada hace con respecto al sufrimiento. No sé si alguien puede leer ahí, así no se hace tan monótona la lectura mía. Bueno, de entre muchísimos seres humanos que están sufriendo, hay unos cuantos que de hecho indagan acerca de su posición y que se preguntan quiénes son, por qué se los pone en esta situación difícil, etc. A uno no se lo puede considerar que es un ser humano perfecto, a menos que despierte y llegue a esa posición de hacerse preguntas acerca de su sufrimiento, a menos que se dé cuenta de que no quiere sufrir, sino que, por el contrario, quiere buscarles una solución a todos los sufrimientos. Lo humano empieza cuando esta clase de indagación se despierta en la mente de uno. En el Brahma Sutra, esa indagación se denomina Brahma Jiñasa, Atato Brahma Jiñasa. Todas las actividades del ser humano deben considerarse un fracaso a menos que éste indague cuál es la naturaleza del absoluto. Por lo tanto, aquellos que comienzan a preguntarse por qué está sufriendo o de dónde vienen y a dónde irán después de morir, son estudiantes idóneos del Bhagavad Gita. Bueno, somos estudiantes idóneos del Bhagavad Gita, me pregunto. Ok. Nadie va al bosque a provocar incendios, dice Prabhupada, sino que estos ocurren automáticamente, creándoles calamidades inconcebibles a los seres vivientes que allí habitan. Un incendio de esta índole no puede ser extinguido por ningún esfuerzo humano. El fuego puede extinguirlo únicamente la misericordia del Señor, el cual envía nubes para que viertan agua sobre el bosque. De modo similar, los sucesos indeseables que hay en la vida no pueden evitarse con ninguna cantidad de planes. Prabhupada repite esto muchísimas veces. Esos sufrimientos solo pueden quitarlos la misericordia del Señor, quien envía a sus representantes genuinos para iluminar a los seres humanos y con ello salvarlos de todas las calamidades, ¿no? De alguna otra manera, esto está avalado por el primer shloka del Samsara, ¿no? Samsara dava, nalalida loka, tranaya karunaganaganatun, praptasya kalyana gunarnavasya, vande guru shri charanaravinda. Sí, ahí Prabhupada explica, ¿no?, que el sufrimiento en este mundo material es como un incendio en el bosque, ¿no? Y que el maestro espiritual, quien es un representante fidedigno de Krishna, derrama agua para extinguir el fuego de la vida condicionada, de repetidos nacimientos y muertes, ¿no?, como dice también el Sikshastaka del señor Chaitanya. Pero ¿cómo? En realidad no es que el maestro espiritual o Krishna a través del maestro espiritual derrama agua de manera de
quitar el sufrimiento del mundo material. No, ¿no? Sino que lo que hace es proporcionarle a la entidad viviente, ¿no?, un alivio, en el sentido de que la entidad viviente, al poner en práctica el proceso de conciencia de Krishna, por un lado entiende que es eterna y empieza a perder temor a la muerte. En realidad, el miedo a la muerte es el miedo principal del cual todos los demás miedos se derivan, ¿no? En realidad existe un solo miedo, es el miedo a morir, ¿no? En el mundo material, todos los miedos, ¿no?, son expansiones o ramificaciones del miedo principal, que es el miedo a la muerte. En el mundo espiritual, las entidades vivientes también tienen miedo, pero es otro tipo de miedo, otro tipo de temor. Temor a perder el servicio devocional al Señor. Temor de perder el amor de Krishna, ¿no?, por sus actividades. Entonces, se explica que cuando el maestro espiritual viene, en realidad viene a traer eso, ¿no? Viene a traer la buena nueva. Quédate tranquilo, porque en realidad, con esto que yo te voy a dar, podés mitigar el sufrimiento para siempre, eternamente, ¿no? Entonces, recuerdo que hace unos años atrás vino un discípulo de Prabhupada aquí a predicar, y me contó una experiencia que él había tenido con Srila Prabhupada en Nueva York. Él ahora es Prabhupada Damoda Brata Goswami, algo así, ¿no? Tiene un nombre de sannyasi muy largo, no recuerdo cómo es todo el nombre. Aquí solamente era Prabhupada Das. En esa época era Prabhupada Das. Entonces él me contó que él le contaba a Prabhupada que él estaba predicando, como Prabhupada le había pedido, pero que nadie le daba, que no le daba para su sustento, y me da nada, ¿no? Entonces él estaba preocupado por su sustento, ¿no? Él era, compraba y vendía artículos antiguos, era, como se dice, bueno, tenía una compraventa de artículos antiguos, ¿no? Y él había dejado todo eso para dedicarse a predicar. Pero no había un rédito económico en esa función, entonces estaba preocupado por eso. Y Prabhupada le dijo, tan solo vení, rendite, quédate aquí en el templo y vamos a solucionar todos los problemas de tu vida, ¿no? Y entonces él me contaba que cuando Prabhupada le decía eso, él pensaba que lo que Prabhupada le estaba diciendo era que no iba a tener más problemas económicos, no iba a tener más problemas a nivel material, pero obviamente después con el tiempo se dio cuenta de que lo que Prabhupada le decía, ¿no?, es que cuando él alcanzara obviamente la liberación de este mundo material y alcanzara de vuelta la morada eterna, todos esos problemas iban a quedar solucionados, ¿no? Como dice así la Escritura, así como un gran pozo de agua cumple el propósito de un pequeño pozo, ¿no?, de la misma manera, el amor puro por Krishna, o la perfección de la conciencia de Krishna, suple absolutamente todas, ¿no?, las carencias que uno puede percibir en la vida. Pero obviamente, a largo plazo, dependiendo de nuestra condición espiritual y nuestro esfuerzo por alcanzar esa plataforma, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir. A veces pasa que sí, cuando nos acercamos a la conciencia de Krishna, un concepto para poder redondear esto. Cuando nos acercamos a la conciencia de Krishna, como dice el Bhagavad Gita, Chatur Vida Vayate Mam, ¿no? 4 tipos de personas piadosas me adoran o se acercan a mí. Los inquisitivos, los sabios, los que andan en búsqueda de riqueza y los afligidos, ¿no? Entonces cuando nosotros nos acercamos a la conciencia de Krishna, en realidad no estamos acercándonos con un sentimiento bhakti, con amor puro, ¿no? En realidad todos tenemos un deseo ulterior, o satisfacer nuestras necesidades, o ser rico, o satisfacer el conocimiento a través de preguntas, etc., ¿no? Entonces, en ese caso, no somos considerados bhaktas, somos considerados muktas. O sea, no somos bhakti yogis, sino que somos mukti yogis. Nos acercamos a Krishna por un temor, o porque queremos dejar de sufrir en el mundo material, satisfaciendo esas necesidades que tenemos, que inicialmente, como dice Krishna, son 4. Entonces, en medida que avanzamos, ya vamos a ver que acá hay un significado que Prabhupada confirma esto, empezamos a cambiar, ¿no?, nuestra tendencia a amar a Krishna por temor, o ser mukti yogis, un deseo de dejar de sufrir, por bhakti yogis,
y empezamos a transmutar ese sentimiento de amor hacia Krishna, de lo reverencial al amor puro, ¿verdad? Sí, ¿cuál era tu pregunta, Denupal? No, en el Face están varias personas y una de las personas que ve fue Bhakta Tito, de acá de Paraná. Reverencias, Prabhu, pregunto, ¿por qué es tan antinatural volver a nuestra posición original? Y nos cuesta tanto, si así no fuera, estaría lleno de devotos. Sí, bueno, hay varios motivos, pero Prabhupada decía que principalmente el principal motivo era que por mucho tiempo hemos estado asociados con esta naturaleza ajena a nosotros, la energía ilusoria, y cuesta tiempo recuperarse de esa enfermedad, ¿no? A pesar de que nosotros lo vemos como algo, ¡ay, qué! ¿Cuándo? ¿No? O sea, hace como un año que estoy cantando Hare Krishna y todavía no alcanzo amor puro por Krishna, ¿no? Pero en realidad Prabhupada dice, cuesta tiempo recuperarse de esa energía ilusoria o de esa enfermedad. Así, por ejemplo, como vemos ahí con el coronavirus, ¿no? Requiere más tiempo el curarse del coronavirus que de cualquier otra gripecita o un resfrío, ¿no? De la misma manera, por estar asociados de tiempo inmemorial con esta energía ilusoria, cuesta tiempo recuperarse. Y esa falta de recuperación se debe precisamente a nuestra envidia, ¿no? A nuestro deseo de querer ser el disfrutador supremo, que querer ocupar la posición de Krishna. Ese es uno de los motivos. Por eso es que nosotros somos practicantes del Bhakti Yoga, somos sadhakas, o sea, nos obligamos a practicar el servicio devocional bajo reglas y regulaciones. Porque precisamente la energía ilusoria, ¿no? Las tres modalidades de la naturaleza material, están actuando a cada instante, cada día, cada segundo, en cada respiro, en cada cosa que vemos. Permanentemente estamos siendo influenciados por la energía material, por la energía ilusoria. O sea, a veces pensamos que la energía ilusoria es algo como místico, ¿no? Sí, es como una energía mística de una bruja que nos tira un encanto y quedamos... No, la energía ilusoria es todo lo que respiramos, todo lo que comemos, todo lo que vemos, todo lo que oímos. Este mundo material es energía ilusoria. Y las tres modalidades de la naturaleza material están ahí, acechándonos permanentemente. Por eso, nosotros somos sadhaka, o practicamos el servicio devocional, para volvernos gradualmente, ¿no?, protegidos por esa práctica del servicio devocional que forma una coraza protectora de la influencia de la naturaleza material. De la misma manera que cuando todos los días a la mañana nos bañamos, ¿no? Porque aunque no juguemos con tierra, igual nos ensuciamos. Es la naturaleza del mundo material. Lo que transpiramos ensucia el cuerpo, cuando vamos al baño ensuciamos el cuerpo, contaminamos de manera sutil y a veces de manera burda, pero el cuerpo sí o sí se contamina. De la misma manera, en este mundo material, cada cosa que cada respiro que hacemos, cada imagen que vemos, cada algo que escuchamos del mundo material está cargado con maya, está cargado con la energía ilusoria, por lo tanto estamos bajo el influjo de esa naturaleza ajena a nosotros, o de esa energía ilusoria, y es nuestro deber situarnos con determinación, ¿no?, en el conocimiento y en la práctica del servicio devocional para precisamente alcanzar un estado saludable. Y más puro sea nuestra entrega, nuestras rondas, nuestra conciencia, más lejana o más fuerte, más grande, más gruesa, va a ser nuestra protección contra la energía ilusoria. Eso es una cosa. Y por otro lado, la sinceridad. ¿Realmente queremos ser sirvientes de Krishna? ¿O queremos algo para nosotros? ¿Queremos disfrutar alguito o queremos todo para Krishna? Eso es lo que cada uno se tiene que levantar cada día y analizar, ¿no? ¿Por qué no puedo cantar con devoción pura, profunda? ¿Por qué? Y hay algo en el corazón todavía que tenemos que purificar. Y normalmente ese algo es que todavía tenemos la tendencia a querer algo para mí, ¿no? Hay deseos ulteriores, hay deseos escondidos ahí que todavía a lo mejor inclusive ni los podemos ver. Pero tarde o temprano con el proceso, ¿no?, a medida que vamos purificando el corazón, vamos limpiando el espejo del corazón, ¿no? A medida que vamos limpiando ese espejo, vamos viendo, ¿no?, no solamente la forma más atractiva del Señor,
sino que también nos vamos dando cuenta de qué mugre queda por ahí todavía. Así como Guru Maharaj, Bhakti-Vishnû Swami explica, ¿no? Cuando uno limpia un cuarto, lo primero que hace es sacar toda la mugre gruesa, lo grande. ¿No? Bueno, saca las cajas, saca esto, saca aquello. Después barre, ¿no? Y después cuando quiere seguir limpiando va a buscar, ¿no?, la mugre que está atrás de los cuadros, abajo de la cama, en las esquinitas, ¿no? Siempre queda algo de suciedad. Y así, digamos, la limpieza cada vez va siendo más fina. Por eso, de la misma manera, cuando limpiamos el corazón, sucede este mismo principio, ¿no? La limpieza al principio es gruesa, y después ya hay cosas que a lo mejor ni vemos, pero todavía están ahí, hay que limpiarlas, ¿no? Para que cuando el corazón esté completamente limpio, con dicho marjana, ¿no?, el Señor realmente quiera sentarse en el trono del corazón. Ese es en realidad el significado de la limpieza del templo de Gundicha, ¿no? Así que bueno, espero que eso responda a tu pregunta. Y no tenemos que ser constantes, perseverantes, pacientes, entusiastas, ¿eh? Y tarde o temprano Krishna nos va a dar la misericordia. Sí, una vez un discípulo le preguntó a Prabhupada, Prabhupada, ¿por qué no puedo ver Krishna cara a cara, ¿no? Dice, ya he cantado tantas rondas, ¿no? Y no lo puedo ver. Y Prabhupada le dijo, ¿cuánto hace que estás cantando rondas? Y él le dijo, hace 2 meses que estoy cantando Hare Krishna y no puedo ver a Krishna cara a cara. Y Prabhupada se compadeció, no me acuerdo cómo se dice. Y él le dijo, no te hagas problemas, sigue cantando con fe y determinación y Krishna tarde o temprano se va a manifestar ahí. Así que bueno, hablando de que Krishna se manifiesta, acá tenemos, ¿no?, la forma hermosa de esta deidad de Krishna, que sí, que estaría seguro que Krishna Balaram de Vrindavan, pero puedo equivocarme. El ser supremo es Satchitananda, dice Prabhupada, Vigraha, o sea que tiene eternidad, conocimiento y bienaventuranza, y tiene una forma. Vigraha significa forma, ¿no? Este Satchitananda Vigraha es exacto para, a veces cuando uno tiene que explicar este principio a los impersonalistas, ¿no? Porque normalmente ellos utilizan Satchitananda y no Vigraha. Por eso siempre es importante, ¿no?, decir las 4 palabras. Es decir, su forma es eterna, o sea, su forma es eterna y está colmada de conocimiento y bienaventuranza. Nuestro cuerpo actual no es Satchitananda, es Asat, ¿no? No Sat. No es eterno, sino perecedero. No es Chit, no está colmado de conocimiento, sino que está colmado de ignorancia. Por lo tanto es Achit, ¿no? No tenemos conocimiento acerca del reino espiritual. Ni siquiera tenemos conocimiento perfecto acerca de este mundo material, en el que hay muchísimas cosas que desconocemos. El cuerpo, además, es Nirananda, ¿no?, sin ninguna bienaventuranza. En vez de estar colmado de bienaventuranza, está colmado de sufrimiento. Todos los sufrimientos que experimentamos en el mundo material tienen su origen en el cuerpo, pero aquel que abandona este cuerpo pensando en el Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, de inmediato obtiene un cuerpo Satchitananda, ¿no? Satchitananda es nuestro cuerpo real y Asat Achit Nirananda es nuestro cuerpo actual. El alma condicionada, perdón, voy a cambiar la diapositiva, ahí vamos. El alma condicionada, olvidadiza, siente temor, pero el alma liberada jamás siente temor. Seguimos hablando del miedo, ¿no? De la misma manera en que un niñito que depende por completo de la misericordia de su padre nunca le teme a nadie, el miedo es una clase de ilusión que hay para el ser viviente, cuando éste se encuentra dormido y olvida su eterna relación con el Señor. O sea, que cuando nosotros sentimos temor, como lo estamos sintiendo en esta pandemia, tenemos que entender que ese temor existe porque nos hemos olvidado de Krishna. El miedo es una clase de ilusión que hay para el ser viviente cuando éste se encuentra dormido y olvida su eterna relación con el Señor, puesto que el ser viviente, por su constitución, nunca ha de morir, tal como lo confirma el Bhagavad Gita 2.20, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa del miedo? Una persona puede que le tenga miedo a un tigre en un sueño, pero otra que esté despierta a su lado no ve ahí ningún tigre. El tigre es un mito para ambas, es decir, tanto para la persona que sueña como para la persona que está despierta,
porque de hecho no hay ningún tigre. Pero el hombre que ha olvidado su vida despierta siente temor, mientras que el hombre que no ha olvidado su posición no siente temor en absoluto. Esta analogía de Srila Prabhupada es perfecta, ¿no? Tan simple y tan perfecto de entender. O sea, en realidad, todo el miedo que la gente está sintiendo y que estamos sintiendo se debe a nuestro olvido de Krishna, a nuestro estar en ilusión. Porque en realidad no existe la muerte, somos eternos. Pero debido a que estamos en ilusión, percibimos esta amenaza, ¿no? Como precisamente esta amenaza manifiesta en nosotros un temor. Incapaz de protegerse de las tres miserias de la existencia material, el alma condicionada se entristece mucho y lleva una vida de lamentación. Así cuando otra característica, ¿no? Cuando estamos permanentemente en ansiedad, como decía recién de Nupal, que ese hombre estaba en ansiedad porque había mucha gente y porque tenía que hacerse un chequeo para ver si estaba bien, quería liberarse de la ansiedad, ¿no? En un sentido, el médico le dice, quédese tranquilo mi amigo que no tiene nada. ¿No? Se libera de la ansiedad. ¿Por cuánto tiempo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está en ansiedad, está en lamentación también, ¿no? Interesante la palabra, está en la mente, como dicen los devotos. Está en lamentación. Y Bhagavad Gita dice, ¿no? Nasochati nakanshati, Brahma Bhuta prasananma, Nasochati nakanshati sama sarveshu bhuteshu mat bhaktin lavate param, ¿no? Cuando en realidad una persona alcanza el estado de liberación de la dualidad material, se libera tanto de la ansiedad o del anhelo, ¿no? Como de la lamentación. O sea, no anhela nada a futuro, ni tampoco lamenta nada que pasó en el pasado. Por lo tanto, está libre de ansiedad y se encuentra en la plataforma Brahma Bhuta. Está libre. O sea que, y se explica en el Bhagavad Gita, que si una persona que está en esa plataforma Brahma Bhuta se dedica al servicio devocional, entonces se puede considerar que eso es servicio devocional puro. Porque ya él está haciendo servicio devocional para Krishna sin motivaciones. No anhela nada, ni tampoco lamenta nada. O sea que como él está libre ya de temor, ya no tiene miedo a morir, ya no tiene miedo de ningún tipo, en un sentido no tendría por qué ser servicio devocional en la etapa del Mukti Yoga, ¿no? En la etapa de ser temeroso, en la etapa de querer liberarse del sufrimiento. Como él ya no sufre, si él en esa posición le entrega servicio devocional a Krishna, entonces es servicio devocional puro. Por lo tanto, ¿no? Nosotros estamos viendo que cuando hay temor, hay lamentación, ¿no? Nuestro servicio devocional todavía, podríamos decir, está bajo cierto condicionamiento. Todavía no es puro. Y ese también, Tito, es uno de los motivos por los cuales todavía estamos en esta etapa, ¿no? Eso que estaba preguntando Tito recién. Entonces, siguiendo con el significado. Esas tres miserias son las calamidades que la mente experimenta ante los sufrimientos, y que vienen de los semidioses, como el viento helado, el calor abrasador, un virus que mata a la gente, de otras entidades vivientes y de nuestra propia mente y cuerpo. Significado por Srila Prabhupada. El materialista supuestamente feliz tiene que soportar continuamente las tres miserias de la vida, que reciben los nombres de Adidaivika Klesha, Adhyatmika y Adibhautika. En realidad no es posible hacerles frentes. Pueden asaltarnos las tres a la vez o estar una ausente mientras las otras nos atacan. Uy, se me fue la diapositiva. Okay. Mientras las otras nos atacan. De ese modo, la entidad viviente está llena de ansiedad, temiendo el sufrimiento que le pueda venir de un lado o de otro. El alma condicionada se ve forzosamente perturbada como mínimo por una de las tres, no tiene escapatoria, ¿no? Entonces, bueno, aquí Prabhupada está citando las tres tipos de miseria o los tres tipos de sufrimiento: Adhyatmika Klesha, Adibhautika Klesha, ¿no? Y Adidaivika Klesha. En este caso, la pandemia esta podría ser algo enviado por los semidioses o los agentes devas, o podría ser algo enviado por los agentes devas o Adidaivika Klesha, o podría ser una Adibhautika Klesha. O sea, podría ser
un sufrimiento que estamos experimentando debido a otras entidades vivientes, ¿no? En este caso serían los virus. Pero sea cual sea, ¿no? Es una miseria que tenemos que experimentar. Una misericordiosa miseria. Bhagavad Gita 11.35 dijo: oh rey, después de oír estas palabras de labios de la Suprema Personalidad de Dios, después de manifestar la forma universal, ¿no? El tembloroso Arjuna le ofreció reverencias una y otra vez con las manos juntas, y temerosamente y con una voz quebrada le habló al Señor Krishna de la siguiente manera. Significado por Srila Prabhupada. Tal como ya lo hemos explicado, debido a la situación creada por la forma universal de la Suprema Personalidad de Dios, Arjuna se pasmó de asombro. Así pues, él comenzó a ofrecerle a Krishna sus respetuosas reverencias una y otra vez, y con la voz quebrada comenzó a orar, no como un amigo, sino como un devoto lleno de asombro. Entonces, como vemos, ¿no? Cuando estas cosas se manifiestan, se manifiesta naturalmente en la persona una actitud de humildad, ¿no? Como dicen los devotos, todos somos humildes ante la muerte, y aunque no queremos dar reverencias, a veces por orgullo, cuando la muerte viene todos quedamos dando dándavas, ¿no? Entonces, ese es el entendimiento que el devoto tiene, ¿no? Que en realidad mejor, ¿no?, postrarse ante el Señor ahora en vida, porque tarde o temprano cuando la muerte venga igual vamos a tener que dar dándavas, ¿no? Entonces hay dos energías que mueven al mundo: el amor y el temor. Y siempre como devotos estamos jugando, o estamos, digamos, lidiando con estas dos motores o estos dos impulsores de nuestra vida espiritual. A veces hacemos las cosas más por amor, a veces hacemos las cosas más por temor. A veces hacemos las cosas más por bhakti, a veces hacemos las cosas más por mukti. A veces hacemos las cosas más porque se nos manifestó algo en el corazón de amor y aprecio hacia Krishna, y a veces hacemos las cosas porque sabemos que la muerte viene y tenemos que hacer bien los deberes antes que llegue. Entonces, como devotos siempre estamos jugando en estas dos, ¿no? O estamos transformando más desde el temor al amor. Ahora, en la etapa inicial del Bhakti, cuando somos sadhakas, siempre es muy importante tener algo de temor. Porque si no nos volvemos prakritas, sahayas. Pensamos que Krishna es barato, ¿no? Ah, sí, Krishna es mi amigo. Ah, sí, yo soy un amante de Krishna. Ah, sí, estos pibitos míos que tengo acá, que yo les ofrezco una flor todos los días. No, no. Eso siempre hay que tener cuidado ahí, ¿no? No somos prakritas, ¿no? Por ejemplo, a veces hay devotos que en la adoración tienen como que manifiestan esa religión, esa naturaleza de confianza con la deidad, ¿no? Pero no cantan las rondas, por ejemplo, o rompen los principios. Entonces, hay algo que no está funcionando ahí, ¿no? O sea, vos tenés mucha cercanía con las deidades, son tu amigo, este negrito mío que me está volviendo loca, dicen algunos devotos dicen, ah, sí, yo con Nityananda y no sé qué, todos vuelos, pero resulta que no cantan la ronda. Entonces, no, esto no está funcionando, hay algo que no anda acá. Tenemos que tener cuidado de no volvernos prakritas, ¿no? Entonces sí, queremos obtener a Krishna por amor. Bhaktivinoda Thakur no quería predicar el quinto canto del Bhagavatam, no quería predicar, ¿no?, el culto Bhakti por miedo a los planetas infernales, ¿no? Pero a la vez tenemos que ser conscientes de que nuestro amor está bien orientado y que siempre, mientras estemos condicionados, tiene que haber un cierto temor o un aspecto reverencial hacia Krishna. ¿Por qué? Otra cosa interesante, ¿no? También dentro de los 5 razas primarios, ¿no?, cuando nosotros ascendemos a los planetas Vaikunta, donde la relación con Krishna es reverencial, queremos alcanzar Krishna Loka, donde la relación con Krishna es espontánea, pero no podemos ir directamente a Krishna Loka. No podemos ir directamente al 10º canto, como Srila Prabhupada nos decía. Tenemos que pasar gradualmente por todos los estados de existencia y de purificación de nuestro corazón, hasta al fin lograr, ¿no?, el amor puro por Krishna en esas formas más elevadas. Por lo tanto, para llegar al Krishna Loka, sí o sí,
lo más probable es que, aunque sea un ratito, tenemos que pasar, ¿no?, por estados de amor a Krishna en un aspecto más reverencial. Entonces, lo que hemos visto en esta pandemia es que la gente, al tomar esa posición reverencial, ¿no?, de temor a Dios, de temor a la muerte, entra en oración. ¿Sí? Todos oran de una u otra manera, ¿no? Siempre cuando se manifiesta algo supremo, en este caso en la forma de la muerte, todos nos volvemos grandes y elocuentes oradores. He visto, por ejemplo, bueno, ustedes saben, ¿no?, que ahí en el grupo de Hare Krishna llegan pedidos de oración para los devotos. Por favor, oren por mi primo, por favor, oren por mi mamá, inclusive gente que no son devotos, ¿no? Todo el mundo está pidiendo que por favor oren por su salud. Nadie está, nunca nos llegan pedidos de gente que diga, por favor, oren para que me vuelva más apegado a Dios. Oren por favor para que me vuelva más apegado a Krishna, ¿no? Esa es la naturaleza, ¿no?, de este mundo material. Así que cuando hay algo como esto, naturalmente todos nos volvemos humildes, ¿no?, y por tanto reconocemos algo superior, o alguien superior, y le rendimos reverencia. Acá es interesante lo que Prabhupada dice, ¿no? Como sabemos en el contexto Vaishnava, y ya para ir cerrando, no los quiero aburrir más, ¿no? En el contexto Vaishnava las oraciones se dice que son de 3 tipos, ¿no? Oración de agradecimiento, glorificación y pedido, ¿no? Oh Tulasi amada de Krishna, yo me postro ante ti una y otra vez, ¿no? Mi único deseo es servir a Sisi Radha Krishna. Entonces, el devoto en esa canción glorifica a Tulasi Devi, ¿no? Después le agradece, ¿no? Y por último le dice, por favor, haceme un lugarcito ahí entre mi único deseo es servir a Sisi Radha y Krishna, ¿no? Quien quiera que tome su refugio en ti tiene sus deseos complacidos. Entonces se dice que una oración para ser completa tiene que tener estos 3 factores, ¿no? Glorificación o aprecio, ¿no?, agradecimiento, y por último, podés pedir algo, ¿no? Entonces dice Prabhupada, al principio el devoto puede abrigar algún deseo personal, pero con el paso del tiempo ese deseo desaparecerá. Por eso el Srimad Bhagavatam dice, acá no se ve bien la traducción del verso. Perdón. Este verso dice, Akarma sarvakamo va, moksha kama utaradi, trivena bhakti yogena, jayatam jagate, trivena bhakti yogena, bueno, no me acuerdo ahora cómo sigue la otra parte. Ok. Después te los paso. Entonces, a ver si lo puedo ver porque no es apropiado no citar el verso como corresponde. Ahí sí. Kama sarva kama va, moksha kama udaradi, tibrena bhakti yogena yayeta purusham param. La persona de inteligencia amplia, tanto si está llena de deseos materiales, como si está libre de ellos o desea la liberación, debe adorar por todos los medios al Todo Supremo, la personalidad de Dios. O sea, que no importa si vos tenés muchos deseos materiales, no importa si no tenés ningún deseo material, ¿no? Akama, sarvo kama, si no tenés ningún kama o ninguna lujuria, o sarva kama, o si tenés todas las lujurias, ¿no? Moksha kama, o te querés liberar, ¿no?, de la lujuria. Lo importante es que cualquiera sea la situación, uno tiene que adorar al Señor Supremo. Ese es el entendimiento que estaba, ¿no?, de lo que es una oración, que inclusive si tenemos deseos materiales tenemos que tomar refugio en la oración a Krishna. Y así, ¿no?, y como para cerrar la charla, de todas las oraciones digamos, las oraciones que a mí me gustan personalmente, me gustan estas de Prahlad Maharaj, y ya a propósito de que pasamos hace poquito el día del señor Nrisimha, que no pudimos celebrarlo en reunión, me pareció oportuno utilizar estos versos en los que Prahlad Maharaj todos los días adora al señor Nrisimha. Esos versos están en el Srimad Bhagavatam, en el canto 5, capítulo 18, los habitantes de Jambudip ofrecen oraciones al Señor, versos 8 y 9. Entonces este verso dice lo siguiente:
Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste aste ase avir avir baba. Vajrana ka vajradam stra karma sayan. Randhaya tamugrasa grasa umsaha. Abhayam atmani bhuyishta. Om Shram. Entonces, bueno, mencionamos estos versos como un pedido de oración para todos los devotos, ¿no? Que el Señor Nrisimha nos proteja, que el Señor Nrisimha les lleve alivio a aquellos devotos que sufrieron o están sufriendo las consecuencias de este coronavirus, que también el Señor Nrisimha proteja y le dé alivio y consuelo a aquellos que perdieron a sus seres queridos, ¿no? Como muchos discípulos, ¿no? De gurús que dejaron este mundo, como esposas que quedaron sin sus maridos debido al coronavirus, dentro del movimiento de la conciencia de Krishna, ¿no? Y este verso dice lo siguiente: ofrezco mis respetuosas reverencias al Señor Nrisimha, la fuente de todo poder. Oh mi Señor, que posees uñas y dientes como rayos, por favor, destruye nuestros demoníacos deseos de realizar actividades fruitivas en el mundo material. Por favor, manifiéstate en nuestros corazones y disipa nuestra ignorancia, de manera que por tu misericordia podamos liberarnos del temor en la lucha por la existencia en este mundo material. El próximo verso de la oración dice, ¿no? Swastyastu vishvasya kallaha prasiratan vyayanto bhuttani shivonmito diya manaschavaram vayata dadukshaye nomatirapiya haituki. Que la buena fortuna reine en todo el mundo, el universo, y que todas las personas envidiosas se apacigüen. Que todas las entidades vivientes se encuentren la paz mediante la práctica del Bhakti Yoga, pues el servicio devocional hará que piensen siempre en el bienestar de los demás. Ocupémonos todos en el servicio del Señor Sri Krishna, la realidad trascendental suprema, y permanezcamos siempre absortos en pensar en él. Mi querido Señor, oramos pidiendo no sentir jamás atracción por la cárcel de la vida familiar, que está constituida por la casa, la esposa, los hijos, los amigos, la cuenta bancaria, los parientes, etc. Si tenemos algún apego, que sea por los devotos, cuyo único amigo es Krishna. La persona que ha alcanzado verdaderamente el plano de la autorrealización y ha controlado su mente está perfectamente satisfecha con las necesidades básicas de la vida. No trata de dar placer a los sentidos. Esa persona avanza rápidamente en el proceso de conciencia de Krishna, mientras otros que están demasiado apegados a las cosas materiales encuentran muy difícil ese avance. Así que bueno, yo voy a dejar ahí. Nunca tenemos que olvidar que el alma espiritual es trascendental a todas las calamidades materiales, ¿no? Y que en consecuencia las supuestas calamidades, ¿no? Son falsas. Puede que alguna persona, un hombre, tenga un sueño, ¿no? Como decíamos recién, que el tigre lo devora, pero no tenemos que olvidarnos, ¿no? Que en realidad no hay tal cosa como un tigre que lo está devorando. Así que bueno, espero que este tipo o todas estas cosas que hemos visto nos ayude a reflexionar en nuestra propia vida espiritual y también nos sirva como un conocimiento, ¿no? Para ayudar a aquellos que se acerquen a nosotros pidiendo alguna palabra de consuelo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud, duda, comentarios? Mientras tanto, yo voy diciendo a las personas que están en el Face, que están viendo. Bien. Erika Acevedo, Mariana Cornejo, Susana Mattioli, Bacta Tito, Hugo Cárcamo, que es de Chile, de Baquinanda, de Uruguay. Esos son los que nos están viendo, nos están siguiendo en el Face. Zulma Werley, de acá de Paraná también, Hare Krishna. Esas son todas las devotas y devotos que nos están viendo la clase simultáneamente. Bueno. Al pelo. Muchas gracias por estar ahí presente. ¿Algún comentario, alguna realización con respecto a lo que estamos viviendo en estos tiempos difíciles?
Tribol. Sí, Govindaji. Sí, mientras explicaba toda la filosofía y las citas que ponía de Srila Prabhupada al principio, bueno, la vivencia personal es esa, ¿no? Que he visto casos de gente que ha perdido familiares queridos, como usted decía, el padre, ¿no? Y, y bueno, que ahí realmente se pone a prueba, ¿no? De toda nuestra integridad, toda nuestra creencia, toda nuestra inteligencia. O sea, es una prueba personal y que es difícil, ¿no? No estoy juzgando a la persona yo, porque hay que estar en los zapatos de la persona que está sufriendo, ¿no? No quiero hablar con altanería ni orgullo falso de que a uno no le va a pasar, ¿no? Sí, sí. Pero entiendo desde una cosa práctica la conciencia de Krishna, que no lo veo en otro sistema de creencia, de que todo esto, entender el karma, entender el origen de uno, ¿no? Entenderlo mediante una filosofía, mediante una lógica, no una cosa que uno cree esta versión y otro cree otra versión, ¿no? Creo que sigo convencido que la filosofía de la conciencia de Krishna es una de las mejores herramientas. Todavía no conozco otra, si conozco una mejor me cambio, pero hasta ahora conozco esta. Eso dijo una vez tu maestro espiritual. Eh, para entender, ¿no? Después cuando pasan esta situación y se vuelve loca toda la mente, empieza uno a bombardear por todos lados, pero no encuentro otra mejor filosofía y lógica. El otro día escuché a un chico, un filósofo de acá de la Argentina, famoso, un pelito largo, y decía una cosa muy interesante, describía la filosofía. Él decía, la filosofía nació para cuestionar lo obvio. Obvio, la raíz de la palabra obvio es lo que está por delante, ¿no? Pero la filosofía es para mirar otros ángulos. Entonces, eso por un lado puede ser una cosa que desvíe a la persona, ¿no? Porque si no todo va a ser relativo, ¿no? Lo que yo creo es verdad, ¿no? Mañana se me ocurre otra cosa y lo cambio. Pero como partí diciendo, la conciencia de Krishna es una filosofía lógica, ¿no? Podemos llegar a entender a Krishna, sí, es una personita azul que vive en unos planetas y describir todo eso, pero también podemos llegar a través de la lógica, ¿no? Uno lee las discusiones de Srila Prabhupada, las entrevistas con profesores, con psicólogos, y él lo lleva por la lógica, no lo lleva por una cosa de que yo creo esto y usted cree eso y lo que yo creo es lo correcto, ¿no? Entonces, nada, quería un poco ensalzar la filosofía de la conciencia de Krishna, que creo es la mejor herramienta para enfrentar el día a día que nos espera de aquí en adelante. Eso, Sí, gracias. muy buena tu aporte, Govinda. Y la filosofía de conciencia de Krishna es tan amplia, ¿no? En un sentido, que la práctica puede ser a nivel jnani, como estás diciendo vos, ¿no? El conocimiento, la filosofía, el entender. También puede ser con el corazón, ¿no? Muchas veces hay personas devotos que no tienen una gran capacidad, a lo mejor jnani o de inteligencia, de entender todo, pero entregan el corazón y tienen las mismas experiencias, ¿no? Tienen los mismos resultados. Inclusive para personas que no entienden de filosofía, que van al templo a limpiar el templo, ¿no? A barrer el templo, a cocinar para las deidades o cocinar para los devotos, pueden tener una percepción directa de lo que significa la conciencia de Krishna, ¿no? Por eso, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, en el capítulo 9, es tanto jnana como vijnana, ¿no? Es tanto conocimiento como realización, internalización, ¿no? Uno puede tener una percepción directa, ¿ah? Raya Vidya, Raya Guhyam, Pavitram Idam Uttamam, Pratyaksha Bhagavan, ¿no? Una percepción directa, Pratyaksha, de la experiencia espiritual eterna que en realidad tenemos como almas espirituales, sea por el jnani o sea solamente por rendir el corazón a Krishna, ¿no? Y todos podemos obtener el mismo beneficio, ¿no? Quería hacer una pregunta a Gopal Sundar. Sucede también que
Gaurasunda. Mucho guión y mucha filosofía y mucha entrega de corazón, así que es importante eso que está diciendo y quería ampliar un poquito más el concepto en el sentido de que es tan perfectamente increíble la conciencia Krishna que cualquier persona, ¿no?, puede practicar la conciencia Krishna y obtener el mismo resultado. Muchas gracias. Ahora sí, Sí, sí. después Chaturbuya. Dale. Corazón de allí, hermanito. Haribol. No, no se escucha. Tal vez si apagás la cámara y solamente dejas abierto el micrófono, se escucha tu pregunta o tu comentario, porque me parece que tenés poca velocidad. No, es problema de micrófono. Eso. Ajá, no se escucha tu audio, Gobraji. Tal vez podés escribir en el chat también. Claro. Bueno, ahora sí, Chaturbuya. No, estaba haciendo memoria con el paso del tiempo, todo lo que estaba diciendo, que sí, lógico, en un caso como el mío me queda claro, ¿no? Pero cómo los seres humanos necesitamos de una herramienta de información o propaganda que se hace para que el miedo se acentúe. Porque yo cuando era niño me acuerdo que estaba el sarampión y la tuberculosis como enfermedades que mataban a mucha gente, y la gente no hacía, o sea, uno iba, lo llevaban de niño a vacunarse y no hacía tanto escándalo y nada por el estilo, y estuvieron guerras, y yo viví de chico la época de los tupamaros acá en el Uruguay, donde se mataban entre propios y ajenos dentro del mismo país, y las balas corrían por entre medio de la casa y los militares estaban todo el día en la calle, y la gente no se asustaba tanto, digo. Después vino la delincuencia, yo tuve que dejar el ómnibus, tantas veces me pusieron un revólver en la cabeza para robarme plata que no era mía, cuchillos en la garganta, o sea, pasé por todas esas cosas, y la gente no lo toma muy en serio, pero sin embargo, en esto se ha hecho una propaganda tan grande, porque la gente se moría también de gripe y de todas esas cosas, y la muerte siempre estuvo. Y se mueren los familiares, se murió mi abuela de cáncer al lado mío, se murió mi padre, se murió mi madre, digo, se murió mi primo hace poco con 50 años, un ataque al corazón, otros primos que están enfermos, pero la gente en esta más que nada, como no ha prestado atención a todo ese tiempo anterior, que la muerte, acá en Uruguay se dijo una vez que la Segunda Guerra Mundial había sido como una maravilla porque había crecido económicamente, o sea, la muerte de otro era beneficio para... O sea, tampoco se veía como una cosa, wow, bueno, ellos se maten, pero me compran mercadería a mí, entonces yo me hago rico mientras ellos se están matando, digo, cosas que no tenían mucho sentido y no... Sin embargo, la propaganda de esto ha sido, Krishna puso, ¿no? Que, bueno, ahora sí, porque estuvo el mosquito del dengue también, digo, el maestro espiritual de Govita de Amor ha tenido una fiebre por culpa de un insecto que estuvo tiempo, no sé si se habrá curado ya de eso, Sila Virabajo, su gracia, el esposo de mi señora, y anda con una caja de remedios tremenda, y un mosquito mataba a la gente. Y entonces ahora anda un virus que anda suelto por ahí y se ha hecho la propaganda, y entonces la gente ahora tiene pánico real. Tiene un pánico real, ha entrado una paranoia total acerca de todo esto, cuando si uno lo analiza desde ese punto de todas las cosas que pasan en el mundo, es natural. Nadie se siente mal porque hubo un terremoto en Chile que mató no sé cuántas personas, o un tsunami en Japón que dejó destrozado todo eso, y destrozó el Chernobyl, que una planta nuclear se voló sola, y los volcanes que saltan. La muerte siempre está ahí, y necesitamos cada vez que nos pongan más miedo, nos impongan más cosas, en vez de, como dice usted, en vez de pensarlo racionalmente y decir, bueno, si todo esto pasa, y si todas estas cosas son consecuentes, porque no es que pasa un día y después no pasa más. No, yo vengo viviéndolo consecuentemente. Yo viví la Guerra de las Malvinas y estaba en la Armada Nacional acá en Uruguay. Y estábamos acá en el puerto mirando a ver qué naves venían y qué otras naves no venían para recibir provisiones o que tuvieran que hacer algún arreglo o algo. Estaban en la alerta esa, o sea, sufrí igual que usted toda la Guerra de las Malvinas, porque al estar en una parte militar, como que la noticia era mucho más plegada. Y entonces digo,
se necesita hacer, como una propaganda masiva. Bueno, suerte que ahora nosotros estamos haciendo una propaganda masiva por intermedio del Zoom. Ahora los estamos bombardeando a nivel mundial con todo esto, a ver si de una vez por todas se despiertan, porque es algo que se ve y se nota. Uno no puede entender a veces que la gente no pueda entender algo tan sencillo como esto, y sin embargo no lo entiende. Y yo tengo que convivir con gente de las veredas que me tienen tan cansado con que se dieron 2 vacunas, 3 vacunas, 5 vacunas, que me quiero cuidar, que la vecina al lado se lo agarró, que si el otro, que se ponen 2 tapabocas y todavía arriba, ay, que usted no se puso tapabocas para hablar conmigo, pero es una paranoia total, totalmente por saber algo que no es natural, pero que pasa continuamente, que es la muerte, ¿no? Y eso es como que a uno le da un poco sí, hoy ¿por qué tan así? Muy bueno, será porque no entendemos nunca y cada vez necesitamos asustarnos más, porque si no, de lo contrario, no lo aprendemos. Naturalmente no lo aprendemos, eso ya me di cuenta. Naturalmente no lo aprendemos. Lo aprendemos cuando pasamos por algo medio duro. Un ejemplo, Prabhu Daruka tuvo enfermedades, estuvo también, se agarró como 3 veces, 3 enfermedades que fueron peligrosas. Es policía acá. Las historias de Baquinando acá en Uruguay son tétricas. Estar en ese ambiente es algo, porque la muerte está ahí la muerte. Estando como policía es salir a la calle y no saber si volver. Y entonces cuando cuentan historias a veces de todo eso, y la gente no se puede dar cuenta de eso. Y como dice usted, no es tenerle miedo a la muerte, pero cambiar nuestra vida, por lo menos ya que estamos acá, para poder vivir con todo esto y que la gente lo pueda entender. Es tan difícil a veces que uno se pone como la tortuga, ¿no? Uno quiere hablar y darle este conocimiento a la gente y la gente se pone reacia porque es tanto el miedo y tanta la paranoia que tiene que ni siquiera se quieren agarrar a un remedio, a nada se quieren agarrar. No sé, están viviendo en un hilo y no se quieren agarrar a una vacuna y le hacen caso a cosas como dijo usted, que lo explicó. Nada material los va a curar de esto. Nada material. Pueden inventar 854.000 vacunas, le pueden dar, pero no lo va a salvar igual de cualquier manera de que usted tenga que pasar por ese proceso. Entonces, entenderlo y poder vivir de otra forma sería ideal, pero lastimosamente no. El 90%, como decía Prabhupada, no está preparado como para eso. Y yo no sé por qué, pero duele que no, algo tan simple como lo pone Prabhupada, algo tan simple como lo dijo usted. Ahora, ¿cómo la gente habló Baladeva? ¿Cómo no lo van a entender? Lo dijo simple. El tema es que sí, el tema no, es que sí, está ahí, sobre... el tema es que siempre la energía ilusoria va a estar ahí, ¿no? Hay un capítulo del el pasatiempo del Yaksha del lago y los Pándavas, en el que el Yaksha le hace preguntas a Maharaj Parikshit para que él conteste y de poder darle, no sé si ustedes se recuerdan de ese pasatiempo, pero todos los Pándavas mueren porque no quieren responder las preguntas del Yaksha del lago, que en realidad era Dharmaraj, ¿no? Era Yamaraj, que estaba disfrazado de Yaksha. Y al último, para comprobar y exaltar las virtudes de Parikshit, le empieza a hacer preguntas que Maharaj Parikshit responde de una manera increíble. Y la última pregunta le dice, ¿qué es lo más sorprendente de este mundo? Entonces Parikshit dice, lo más sorprendente de este mundo es que a pesar de que a cada instante miles de entidades vivientes entran al reino de la muerte, nosotros pensamos que eso a nosotros nunca nos va a pasar, ¿no? Eso es lo más sorprendente. En realidad es tan increíble esta Daivi Prakriti, esta energía de Krishna, conocida como Maya, que es sorprendente, ¿no? Que a pesar de que estamos viendo eso a cada instante, a cada momento, pensamos que eso a nosotros nunca nos va a pasar. Por eso cuando hay alguna evidencia más fuerte de que sí nos va a pasar, es cuando en realidad empezamos a tomar conciencia. Pero eso forma parte también, ese no creer de la gente, también forma parte de la energía ilusoria. No sé si de Nupal hay alguna pregunta. Ahí hay Ahora, Vittorio, lo mano levantada, Yubacara tiene la mano sí, levantada. se escucha. Gaura. Después está Fernando y Subacara. Ok. Dale, Goura, que ahora enganchó. Mis reverencias a todos. Bueno, muchas gracias, Baladeva, por tu disertación, como siempre. Solamente poner una cosa, porque yo sé decir, no soy bueno para explicar, así como Baladeva me conoce bastante. Entonces, el miedo
yo he escuchado de los devotos que el miedo es justamente la ignorancia, ¿no? Si uno realmente está sentado en su casa y siente ruidos en el techo, automáticamente uno se alerta. Pero si uno sabe que están poniendo el cable en el techo, es como que no sufre ese temor. O sea, el temor en este mundo está hecho o está dado por la ignorancia, por carecer del conocimiento, digamos, que lleva a eso, el no conocer qué nos va a pasar cuando nos vamos del cuerpo, o la muerte, o cualquier tipo de enfermedad o cosa por el estilo, que no sabemos cómo va a suceder. Entonces, ese es el temor, digamos, es la falta de conocimiento, y es como dijo Baladeva, que en el Bhagavad Gita, si uno se absorbe al Bhagavad Gita, obtiene ese conocimiento, ¿no? Para afrontar con mayor veracidad ese temor, ¿no? Así es. En realidad, ignorancia real significa desconocer que nosotros somos seres espirituales eternos, ¿no? Cuando se habla de que el miedo surge de la ignorancia, es porque la ignorancia nuestra es no conocer nuestra verdadera identidad eterna, ¿no? Por eso se dice que el miedo nace de la ignorancia. Porque si nosotros estamos conscientes y autorrealizados, en realidad no tenemos miedo, porque sabemos quiénes somos eternamente y sabemos que el morir es solamente un cambio de cuerpo, ¿no? Así que en ese sentido sí está conectado, ¿no? La ignorancia con el temor. Entonces sí, Yuvakara tiene ahí, y Vittorio Fris también tiene la mano levantada. Subakara, le damos Sí, la... Hare Krishna, Haribol, Mike. ¿me escucha? ¿Se escucha? Haribo Yuvakaraji. Haribol, ¿cómo están, devotos? Gracias. El pasatiempo muy lindo del lago de la muerte con los pandas. Hablando de esta situación, ¿no? Del miedo, que por ahí, bueno, uno no sabe por ahí qué sería lo mejor. Más que nada quería consultarle qué opinaban los devotos del tema, como sería algo más práctico, que si uno llegara a tener los síntomas y sentirse mal y demás, como que me ha dado por pensarlo en varias oportunidades, qué sería como lo mejor por ahí para uno. Yo, como le decía al Yagana, si yo llegara a estar muy mal, o sea, no quiero estar en el hospital y dejar el cuerpo en el hospital. Quiero estar en mi casa escuchando a Prabhupada o pudiendo ver a los devotos desde afuera, no sé, una cosa así. Pero no sé si se entiende lo que estoy preguntando. Sí, perfecto. Yo lo entiendo perfecto. Vos estás, a ver, corregime si me equivoco, pero estás preguntando que llegado a la situación de que uno tuviera que llegar al caso extremo, sea con el COVID o no, estar a punto de abandonar el cuerpo, que no te gustaría estar sola en el hospital, en una sala de terapia intensiva, sino estar de alguna otra manera escuchando a Prabhupada o asociada con los devotos, aunque sea virtualmente, ¿no? Y sí, en realidad eso es lo que nos enseñan los acharyas, ¿no? Maharaj Parishit, cuando recibió la maldición, dijo, bueno, ¿qué es el deber de un hombre que está a punto de morir? Y los sabios le dijeron, bueno, vamos a hablar de Krishna. Y en el caso de que uno llegue en una forma, o hablando en términos más prácticos, en el caso de que llegara uno a la situación de tener que ponerse muy grave, ¿no? O si uno se pone muy grave, y bueno, ya sabe que no hay más remedio, así que no tiene ningún sentido más quedarse en el hospital. Si uno ya está, o sea, por ejemplo, ahora en India vimos como Pankajankri Prabhu estaba desahuciado, y los médicos dijeron, no, que vuelva a Mayapur, ¿no? Así que lo llevaron de vuelta a Mayapur, no con la idea de que él ya estaba mejor, sino con la idea de que ya no había nada que hacer, que solamente dependía de un milagro, y que si Krishna quería mantenerlo, lo iba a mantener.
pero Pankajangri Prabhu volvió, le abrieron las puertas de atrás de la ambulancia, pudo tener el último darshan de su deidad adorable por toda su vida, el señor Nrisimhadev y Prahlad Maharaj, y abandonó el cuerpo, ¿no? Un par de días después, en compañía de devotos, escuchando el santo nombre, escuchando acerca de Krishna, ¿no? Krishna Lila. Así que yo pienso que en términos prácticos, si llegamos a esa situación, y habría que de alguna u otra manera hacer los arreglos para tener esa forma de irse de este mundo. Decirle a los médicos, mire, cuando uno está entrando a terapia intensiva, o está a punto de decirle, mire, si usted ve que yo no voy a salir, no me deje morir acá, mándeme de vuelta a mi casa que quiero morir en mi casa, escuchando a Hare Krishna, ¿no? Así que yo creo que en términos prácticos para un Vaishnava esa debería ser la mejor forma de hacer su arreglo de partida final. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, era más o menos lo que yo preguntaba. Yo alcancé a ver un pedacito así de cuando Prabhu pasaban lo de India y demás. Y digo, qué auspicioso sea los Vaishnavas estar en el lugar de Krishna y demás. Muy auspicioso su partida, ¿no? Digo, no sé, o sea, no voy a llegar, no sé, a eso no sé, pero sí tener cerca a los devotos y poder escuchar a Prabhupada o a mi maestro espiritual, el santo nombre y demás, cuando deje el cuerpo, si uno tuviera que dejar el cuerpo, ¿no? Sí, apuntaba a eso, Prabhu, la pregunta. Okay. Sí, tenemos que hacer todos los arreglos posibles, ¿no? Para estar consciente de Krishna hasta el último momento. Bueno. Fernando, era la última pregunta. Sí, buenas tardes y mis reverencias, querido Prabhu Baladeva. Haribo, ¿cómo estás? Tanto tiempo, mi reverencia. Es un gusto escucharle Igualmente. y también ver cómo se hace bien de buena manera, surge un efecto real a través de los años, lo puedo ver en usted. Muchas gracias por eso, por su buen ejemplo para mí. Sí, estaba teniendo en cuenta de que Krishna es todo, ¿no? Es todo, es lo bueno. Y si uno se preguntase por qué Krishna permite que vengan estas epidemias, estas calamidades, bueno, sí, Krishna también es lo malo. Pero trataba de entender, porque al principio de esta pandemia la gente empezó a mandar muchos mensajes, ¿no? No sé qué le pasó, que mandaban mensajes y esas cosas de Jesucristo, bueno, son católicos, y se vieron muchos mensajes y muchas cosas cuando viene esta clase de pánico por esta pandemia. Estaba realizando y realicé que en el fondo Krishna es el único refugio, ¿no? Porque uno, por los miedos, ¿en quién se va a refugiar? ¿En la televisión? ¿En los políticos? ¿En la medicina? ¿En los noticieros? No, uno va a tomar refugio en Krishna, finalmente, en el maestro espiritual. Y como usted decía, ¿no? Llegando al punto de lo que quería haber entendido de esto, que lo que está pasando, porque no se termina acá el mundo, ¿no? Han venido muchas pestes, ¿no? La peste negra, como decía Prabhu Chaturbucha, hay muchísimas formas de morir, muchas enfermedades, ¿no? Pero esto llegó a causar un gran pánico. Y es justamente en nuestra ignorancia, ¿no? En nuestro miedo por lo que no sabemos lo que va a suceder debido a nuestra ignorancia, nuestro poco conocimiento, lo digo personalmente. Entonces lo que pude realizar era que en el fondo, claro, como decía Prabhu Chaturbucha, para los uruguayos haberle podido vender cuando los demás estaban en guerra, es como para uno esta pandemia lo que nos hace más es acercarnos a Krishna y pedirle refugio, ¿no? De todo esto que está sucediendo y que nos desconcierta debido a que no tenemos, yo personalmente no tengo un conocimiento ni una gran
la vida de forma más espiritual y profunda, ¿no? Entonces, creo que es maravilloso poder entender a Krishna en su forma total, ¿no? Como él está en todo y todo es él, ¿no? Así que solo eso, y agradecerle mucho la clase y muchas gracias, Prabhu, por su servicio. Gracias a vos. Bueno, Sí, en realidad nunca tenemos que olvidarnos que Krishna es todo, pero que las acciones resultantes de nuestras actividades, ¿no?, son el resultado de este tipo de cosas que Krishna permite, porque Krishna dispone de que nuestro libre albedrío sea utilizado, ¿no?, de acuerdo a nuestra libertad. Entonces, cuando suceden esas cosas, en realidad no es que Krishna está enviando eso. Krishna no quisiera que eso sucediera en un sentido. Krishna quisiera que todos volviéramos al mundo espiritual. Pero en realidad estas cosas que ocurren son las consecuencias naturales de nuestros actos, ¿no? La gran matanza de animales, bueno, todas las actividades pecaminosas que la sociedad realiza. Nunca olvidemos que hay karmas particulares o individuales y karmas colectivos, ¿no? Y en este caso, ¿no?, por ser parte de un cuerpo social, también tenemos que recibir las reacciones de ese cuerpo social, ¿no? También somos responsables en un sentido, o tenemos que recibir las reacciones de las actividades pecaminosas que en general se practican en el cuerpo social en el que vivimos. Si, por ejemplo, hay una guerra, ¿no?, nosotros somos de un país donde está en guerra y bueno, tenemos que pagar las consecuencias, ¿no?, porque también somos parte en un sentido de la actividad y la reacción en términos colectivos. Por eso también es tan importante que nosotros como devotos nos esforcemos en purificar nuestra propia existencia de manera también generar buen karma para la sociedad en general, ¿no? Así que bueno, Krishna no tiene nada que ver con ese sufrimiento que ha venido. Es toda nuestra responsabilidad. bueno, muchas gracias Baladeva, muchas gracias Devoto. Nosotros hemos tomado una costumbre de que cuando terminemos de hablar podamos hacer una ronda todos juntos. Si les parece, los que lo pueden hacer, busquen su yapa y poder hacer eso. Antes de empezar a hacer la yapa, una ronda, voy a decir lo que va a haber mañana, como para informar. Bueno, mañana va a estar 2 programas, vamos a tener el programa de las 19 horas, Arte con Krishna, que lo conduce Kunti. Va a estar una invitada especial, que es la mamá de Ámbar, que es una de las niñas, y esa mamá va a estar enseñando cómo hacer un yapamala con cuentas de madera, ¿no? Y poder después hacer una ronda. Esa es Andrea Rearte. Una cosita de Nupal Prabhu, disculpa. Yo les pido permiso, me tengo que retirar porque tengo que terminar de corregir unos exámenes de Bhakti Shastri para mañana, sin falta los tengo que entregar. Así que quisiera aprovechar ese tiempo para terminar de corregir. ¿Está bien? ¿Me da permiso? Sí, sí, por favor. Yo canté toda mi ronda hoy día, inclusive canté unas poquitas más. Bien, Vaishnava, tengo que devolver la computadora. No hay problema. Ay, mañana. Bueno, muchas gracias. Haribol. Toda gloria a Shila Prabhupada. Hare Krishna. Gracias. Hare Krishna, Haribol, gracias. Bueno, entonces, como estaba diciendo, a las 19 horas va a estar ese programa, Arte con Krishna, y luego va a estar a las 20:15, va a estar nuestro querido amigo Jagat Bandhu Prabhu, discípulo de Jayapataka Swami Maharaj. Él va a estar dando la clase de un texto del Upadeshamrita. Así que bueno, esos van a ser nuestros programas mañana. Bueno, vamos, Govinda, ¿querés empezar la ronda vos? Nosotros te seguimos. ¿Tenés yapa ahí? No, la tengo ahí adentro. La tengo adentro, la tendría que ir a buscar. Andá a buscarla, te esperamos. Dale. Y los que no la tienen, vayan a buscarla mientras esperamos un ratito.
Chaturbuya, ¿usted la tiene ahí a mano? Buenísimo. Igual, como dijo Valadeva Raúl, ya canté mi ronda. Esta es una extra. Nadie dice que nadie cante las otras. Eso está de más. Sí, Sabemos que pero siempre es bueno hacer una extra. Ahí está. Ahí estamos. Bueno. Sí, es grande la casa, sí, es verdad que está. No hay problema, Govinda. Bueno. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare
Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Ram Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Chaitanya Shri Gaura Es mi primera yapa por Zoom.
Es un éxito. Es un éxito. Una experiencia nueva, ¿eh? Se puede hacer así también. Sí, sí, sí. Uno ya se va como familiarizando, ¿no? El Zoom ya es como la vida. Son las nuevas tecnologías que hay que utilizarlas para Conciencia Krishna. Es la nueva herramienta que tenemos para poder llegar a más lugares que lo que podemos llegar habitualmente. Esto es lo más maravilloso. Y para tomar asociación, ¿no? Sí, una asociación. Bueno, cuando termine ya más también lo saludamos, que es el último que termina. Ahí está terminando. Bueno, muchísimas gracias a todos los devotos presentes, Fernando, Ekendra, Chaturbuya, Govinda Damodara, saludos a Chantaña Muchas gracias. y Hare familia, ¿no? Krishna, muchas gracias a todos. Ekendra, Hare Krishna, Haribol. Gracias, Prabhupada. devotos. Muchas gracias por su servicio. Hare Krishna. Y hola acá, les saludo a todas las devotas de acá. Hare Krishna, Haribol. Tengan buenas noches, que estén con Krishna, Haribol.